La nueva serie biográfica de Chespirito ya ha comenzado a emitirse, así que para que no sufras mucho esperando entre un episodio y otro, aquí te traigo algunos datos curiosos sobre la vida del comediante que quizá te ayuden a complementar lo que ocurre en ella. Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Roberto Mario Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. El famoso comediante estuvo a punto de no venir al mundo cuando su madre embarazada de 27 años tomó un medicamento para la gripe con quinina, que resultó ser altamente abortivo, y aunque el médico le sugirió expulsar al bebé, ella se negaría. Sus padres fueron el señor Francisco Gómez Linares, oriundo de Guanajuato, y la señora Elsa Bolaños Cacho. Ramón, el papá de esta última, provenía de Oaxaca, y su madre María, la abuela de Chespirito, era originaria de Zacatecas al igual que Elsa. Roberto tendría dos hermanos, uno 2 años mayor de nombre Francisco y otro 1 año menor llamado Horacio, quien se convertiría en su mano derecha a lo largo de toda su vida, famoso además por ser el intérprete de Godínez. Que vuelve al que lo toma. ¡Oh, paloma! En 1925, cuando sus padres estaban en el altar a punto de casarse, como de telenovela apareció una mujer diciendo que Francisco, padre de Roberto, tenía un hijo de 7 años con ella, lo cual resultó ser cierto, pero aún así la ceremonia continuó como si nada. Su padre era pintor y dibujante. Llegó a retratar a figuras tales como la esposa del expresidente Emilio Portes Gil, así como a varios mandatarios de Estados Unidos. Fallecería a los 43 años en 1935 por un derrame cerebral, cuando Chespirito tenía apenas 6 años. Su madre Elsa era prima del expresidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, y a los 10 años se vio forzada a emigrar a Estados Unidos junto a su familia debido a la Revolución Mexicana. Regresaría al país una década después. Tras la muerte de su esposo, Elsa nunca volvería a casarse, y para mantener a sus hijos pudo conseguir trabajo en Petróleos El Águila, ahora llamado Pemex, como secretaria bilingüe, y posteriormente se dedicaría a la construcción y venta de casas. Desde muy chico, Roberto fue un gran aficionado a los deportes tales como box, fútbol y béisbol, los cuales también llegó a practicar. En su juventud, Roberto tuvo una pandilla de amigos que más tarde se convertiría en un club llamado Los Aracuanes, nombre sugerido por su hermano Horacio, inspirado en el personaje de un pájaro que aparece en la película de Disney, Los Tres Caballeros. En esta foto podemos ver un curioso antecedente del Chapulín Colorado, en el que un joven Roberto con un traje similar juega a los saltos mortales junto a sus amigos. Con pretexto de las fiestas del club, así como las posadas, Roberto comenzaría a escribir y hacer sketches para divertir a sus amigos. Debido a estas fiestas también practicaría su talento para el dibujo haciendo las invitaciones, además también solía tocar la guitarra en las reuniones aparte de organizar eventos deportivos con otras pandillas para demostrar quiénes eran los mejores. Estudió ingeniería en la UNAM, pero tras 2 años de carrera decidió que no era lo suyo y la abandonó, y sería trabajando en una agencia de publicidad llamada Darcy, donde se convenció de su pasión por la escritura. A los 22 años, en 1951, es cuando conoce a la que se convertiría en su primera esposa, Graciela Fernández, prima de uno de los miembros de su club. Ella tenía solo 15 años, por lo que después de varios años de noviazgo se casaron en 1956. Con Graciela procrearía 6 hijos a lo largo de poco más de una década. Graciela, Cecilia, Teresa, Marcela, Roberto y Paulina, nacida en 1969. A estos dos últimos se les pudo ver en diversas ocasiones actuando dentro del programa homónimo de su padre. Me envió a recoger un terno que había mandado a arreglar. En eso estoy precisamente. El Chapulín Colorado. ¿Qué andas haciendo aquí? Eso es lo que te pregunto yo a ti. Si bien a Chespirito le gustó Florinda Mesa desde que la conoció en 1968, cuando ella tenía 19 años y él 39, no sería hasta una década después, en 1978, que tendrían un primer encuentro romántico dándose un beso en un hotel mientras estaban de gira. Según contó en una entrevista, a pesar de haber comenzado su relación con Florinda en 1978, el comediante no se divorciaría de Graciela Fernández hasta un poco tiempo antes de casarse con Florinda, debido a que se le había olvidado que seguía casado. Sí, tú. Dale. Finalmente se casaría con Florinda Mesa en el año 2004, luego de casi 27 años de vivir en unión libre. Para finales de los años 50, Roberto comenzó a trabajar como guionista para el programa de radio Cómicos y Canciones, donde debutaron los comediantes Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine, mejor conocidos como Viruta y Capulina. Posteriormente se volvería un colaborador recurrente del productor y director Agustín P. Delgado, mismo que al sorprenderse del talento de Bolaños para la escritura, le dijo que era como un Shakespeare,
aunque luego corrigió diciendo que más bien era un Shakespeareito, refiriéndose a su corta estatura de 1,62. Roberto adoptaría dicho apodo que eventualmente se castellanizaría como Chespirito. Con Agustín Delgado, Chespirito llegaría a escribir más de una decena de películas protagonizadas por Viruta y Capulina a lo largo de los años 60. Además, también llegaría a escribir para otros actores y comediantes como Los Polivoces, Tintán, entre otros. Su incipiente carrera como guionista de cine llevaría a Roberto a debutar como actor dentro de la película Dos criados malcriados, ya que incitado por los mismos Zenaina y Campos, interpretaría el papel de villano. Deja eso, lo importante es la caja fuerte. Después de esto seguiría interpretando personajes menores en distintas películas hasta protagonizar sus propios proyectos a finales de los años 60. Para 1968, Viruta y Capulina se habían separado. Mientras tanto, Roberto continuó un tiempo escribiendo y actuando para este último. Sin embargo, Capulina reprendería a Chespirito diciéndole que no quería que el público lo viera como un Viruta de segunda clase, ni mucho menos tratara de robarle el foco. Esto hizo que Bolaños cortara lazos con Enaine y eventualmente decidiera crear su propio programa. Contrario a lo que mucha gente cree, Chespirito no siempre fue hincha del Club América, sino que irónicamente más de la mitad de su vida fue aficionado al Guadalajara. Por lo mismo, para la película del Chanfle trató de hablar con los directivos de ambos equipos para mostrar un encuentro entre ellos dentro de la película. Pero mientras los del América los recibieron con los brazos abiertos, los del Club Deportivo Guadalajara no solo se negaron, sino que además no lo trataron muy bien que digamos. Esto daría pie a que Chespirito comenzara a alentar a su equipo rival, que además era el equipo de la compañía para la que trabajaba. Aparte de las famosas series de TV, Chespirito también incursionó en otros ámbitos a lo largo de su vida. En el 79, luego de una década de dedicarse únicamente a la televisión, regresaría a escribir un guión cinematográfico con El Chanfle, dirigida por Enrique Segoviano, mientras su secuela El Chanfle 2 sería escrita y dirigida por el mismo Roberto, lo que repetiría en otras 3 películas a lo largo de los 80s, con Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento, todas protagonizadas por él, y usualmente con la compañía del reparto del Chavo del Ocho, a excepción de Carlos Villagrán y Ramón Valdés. También produjo algunas películas a finales de los 90s como Elisa antes del fin del mundo y La primera noche. Además de esto, Chespirito también escribió, produjo y protagonizó 6 obras de teatro, entre ellas una adaptación de Pinocho llamada Títere en 1984 y la popular 11 y 12 de 1992, que duraría más de una década en cartelera. En sus últimos años, Chespirito regresaría a dedicarse a la escritura, publicando 3 libros: El diario del Chavo del Ocho, su autobiografía titulada Como sin querer queriendo, así como un libro de poemas. Sería reconocido también por haber compuesto 72 obras musicales a lo largo de su carrera, no solo de sus programas, sino también de algunas películas y telenovelas. También habría trabajado dibujando cómics durante un tiempo en su juventud. El primer programa de Chespirito en la televisión sería al lado de Rubén Aguirre, en 1968, a quien conoció en la televisora del Canal 8 porque producía un programa llamado Sábados de la Fortuna, mismo donde hizo su debut El Ciudadano Gómez, un sketch y posteriormente un programa en el que Bolaños interpretaba a un hombre que luego de tener un accidente, en el que perdía la memoria, trataba de ayudar a la gente. El programa sería prácticamente cancelado con solo 3 episodios, sin embargo Chespirito lo retomaría en 1994 de nuevo sin mucho éxito. Otro sketch que apareció en Sábados de la Fortuna fue el de los supergenios de la Mesa Cuadrada, el cual en 1970 se convertiría en un programa unitario reuniendo ya a Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta como parte de su elenco, en el que inicialmente se encargaban de leer supuestas cartas del público. Con el tiempo se irían agregando sketches dentro del programa, el cual finalizaría a mediados del 71 para dar paso al programa Chespirito, el cual estaba formado únicamente por sketches. Roberto conocería a Ramón Valdés en 1968 al actuar juntos en una película llamada El cuerpazo del delito, estrenada en 1970, al lado de Angélica María y Mauricio Garcés. Ahí se volverían buenos amigos, por lo que Chespirito no dudaría en invitarlo a participar en los supergenios de la Mesa Cuadrada. A Florinda Mesa la conoció porque conducía y actuaba en un programa en vivo llamado La Media Naranja, en el que interpretaba el personaje de una estereotipada mujer chismosa de lavadero. Entonces, cuando le preguntaron a Roberto por alguien que cubriera un papel, la señalaría a ella asegurando que era buena actriz, aún sin siquiera conocerla. Posteriormente, convencido de su talento, la invitaría a actuar en sus programas.
El Chapulín Colorado sería creado por Roberto dentro del programa de La Mesa Cuadrada como uno de los sketches. Sin embargo, el Chavo del Ocho no aparecería sino hasta la llegada del programa Chespirito en 1971, luego de que Rubén dejara el elenco para irse a trabajar al Canal 2. Al no poder seguir realizando el sketch de los chifladitos, Bolaños tendría que pensar en otro sketch para sustituirlo, siendo así como aparecería por primera vez el Chavo del Ocho el 20 de junio de 1971, en un sketch con María Antonieta interpretando a una joven versión de la Chilindrina y en el que Don Ramón era un globero en el parque. En algunas entrevistas se ha asegurado que Florinda Mesa tuvo un breve romance con Carlos Villagrán a principios de los 70s, y posteriormente iniciaría una relación más formal con el director Enrique Segoviano, llegando incluso a comprometerse con él. Sin embargo, dicha relación se vería mermada por Chespirito, quien habría estado cortejando a la actriz por 5 largos años hasta que finalmente le dio el sí en 1978. Este suceso provocaría también la salida de Enrique Segoviano como director de cámaras del programa. Chespirito rompió muchos récords de audiencia con sus programas y presentaciones en vivo. Tan solo El Chavo del Ocho llegó a ser transmitido en alrededor de 30 países, y fuera de Hispanoamérica se retransmitió en lugares como Francia, Italia y Japón con su respectivo doblaje. Irónicamente, en Brasil, el país donde son más populares los programas de Chespirito, sería uno de los últimos países en el continente americano a donde llegaría el programa, siendo hasta 1984 cuando la televisora SBT comenzaría a transmitir El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, causando un furor enorme entre los televidentes de aquel país que sigue vigente hasta nuestros días. Es una serie que sigue pasando en la televisión y siempre me encantaba. El récord más impresionante de audiencia se lo llevó Chile, en donde Chespirito y su elenco llenaron el Estadio Nacional de Santiago en 2 funciones consecutivas, con más de 80,000 espectadores totales. Se estima que Chespirito llegó a escribir más de 60,000 cuartillas en el transcurso de 43 años, y que sus programas le generaron a Televisa alrededor de 26,000 millones de pesos sin contar las retransmisiones. Roberto fumaría durante 40 años de su vida, hasta que decidió dejarlo en 1994, cuando ya era muy tarde, pues este mal hábito le provocaría un enfisema pulmonar. Después de esto, en varias entrevistas aseguró que fumar fue uno de los mayores errores de su vida. A pesar de que Florinda fue el amor de su vida, Chespirito le dejaría los derechos de todos sus programas y personajes a su único hijo varón Roberto Gómez Fernández, quien se encuentra al frente de Grupo Chespirito. Aún así, sus demás hijas reciben un porcentaje de las ganancias que genera la empresa. A Chespirito le insistieron a hacer un disco con las canciones que había compuesto para el programa. Sin embargo, cuando por fin le convencieron de hacer un primer disco en 1976, ocurrió la particularidad de que no se podía usar el personaje de Kiko en las canciones, debido a que poco antes Carlos Villagrán había firmado un contrato exclusivo con otra disquera para hacer un disco solamente de Kiko, siendo esta la razón por la que su personaje no aparece en ningún disco con la vecindad. Este sería el inicio del fin entre la relación de Chespirito con Carlos Villagrán. Tal como muchos saben, El Chavo del Ocho se llamó así debido a que un inicio fue transmitido por el Canal 8. Sin embargo, cuando la televisora se fusionó con Telesistema Mexicano, formando lo que hoy se conoce como Televisa, y pasó a transmitirse en el Canal 2, Emilio Azcárraga Milmo pretendía que el programa pasara a llamarse El Chavo del 2, e incluso se llegó a hacer publicidad con dicho nombre. Sin embargo, Chespirito se negó rotundamente a renombrarlo como tal, por lo que a partir de 1973 el nombre mostrado en la introducción pasaría a decir únicamente El Chavo, aunque aún así esto no evitó que se le siguiera nombrando como El Chavo del 8, razón por la que eventualmente Roberto tendría que justificar en un episodio que el personaje se llamaba así porque vivía en el apartamento número 8. Pues toda la gente cree que tú vives en el Madrid. Vivo en el 8, por eso me dicen el Chavo del 8. Para 1974, el éxito del Chavo y el Chapulín fueron tales que comenzaron a tener también sus propios cómics, los cuales durante mucho tiempo fueron escritos por Horacio, el hermano de Chespirito. Luego de la salida de Ramón y Carlos del elenco, los personajes de Don Ramón y Kiko continuaron apareciendo en las historietas sin problema. Mike Reiss, productor y escritor de Los Simpson, ha llegado a confirmar que el personaje del abejorro fue inspirado principalmente en el Chapulín Colorado, ya que cada que él y otros miembros del crew le cambiaban a Univision, siempre estaban pasando su programa, cosa que utilizaron también como chiste dentro de Los Simpson, en donde cada que cambian al Canal 8 está el programa del hombre abejorro, con chistes de pastelazo, aunque el traje que utiliza está inspirado en realidad en un sketch de SNL. Gracias a su trabajo como escritor, Chespirito logró publicar un libro de poemas escrito por su madre Elsa titulado Luz y Sombra, que dedicó a sus 3 hijos.
El 28 de mayo de 2011, Chespirito abrió su cuenta oficial de Twitter, ahora conocido como X. En un solo día conseguiría 170,000 seguidores y hasta antes de su muerte habría conseguido más de 6 millones en total. En un inicio, Roberto le ofreció a diversos actores y comediantes el papel del Chapulín Colorado, pero debido a que todos lo rechazaron, no tuvo de otra más que interpretarlo él mismo. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ningún video del canal, te lo agradeceré bastante. Según el mismo Roberto, luego de estrenar el Chapulín Colorado, apenas pasaron un par de semanas cuando escuchó a la gente en la calle decir su famosa frase "no contaban con mi astucia". En 2007, el comediante creó la Fundación Chespirito, la cual ayudaba a niños de escasos recursos para que tuvieran una buena salud y educación, además de hacer diversas activaciones con distintos fines como combatir la obesidad infantil. Todos niños tenemos derecho a ser chavos más sanos. Eso. Frente a la fundación se encontraba su hija Marcela. Para el año 2011 ya habían ayudado a cientos de miles de niños en todo el país. Sin embargo, desde el año 2020 se dejó de ver en redes sociales la actividad de la fundación, por lo que desconocemos si siga funcionando. En 1973, Chespirito sufriría un accidente en el set de grabación del Chapulín Colorado, en el que una bala de salva le impactaría en la mano izquierda, teniendo que ser intervenido de urgencia en el hospital. Dicho suceso le haría perder para siempre casi toda la sensibilidad en sus dedos medio e índice. Por esta misma razón, durante mucho tiempo tendría que escribir los libretos a mano al no poder usar la máquina de escribir. En su época como escritor para Viruta y Capulina, luego de haber interpretado algunos personajes menores junto al dúo cómico, Chespirito experimentó un primer acercamiento con la fama, o al menos eso fue lo que pensó en un inicio, cuando al salir de Televicentro un montón de chavos se le acercaron de manera intensa a pedirle autógrafos, incluso empujándolo. Pero aquello que Chespirito vio como algo emocionante pronto cambiaría al darse cuenta de que todo habría sido un truco para robarle su cartera. A finales de los años 50, Chespirito se hizo de un Studebaker Coupé modelo 1942, al cual como parte de una especie de premonición, bautizaría como el Chapulín, no solo por su color verde, sino además porque le fallaba la suspensión, lo que provocaba que el auto saltara con cada pequeño tope o bache que pasaba. El primer lugar que Roberto visitaría fuera de México sería El Salvador, luego de que contrataran a Viruta y Capulina para hacer presentaciones en dicho país. Según contó Bolaños en su autobiografía, su tío Gustavo Díaz Ordaz era una persona muy simpática, a quien le gustaba contar chistes y cantar acompañado de la guitarra. Aún así decidiría alejarse de él cuando supo que había ganado la presidencia, por temor a que lo acusaran de usar sus influencias para beneficios propios. Paulina y Roberto Gómez Fernández han sido los hijos de Chespirito que más se involucraron en la carrera de su padre. Ambos llegaron a aparecer en muchos de sus sketches de los años 80 y 90. Además, Roberto Jr. habría hecho sus pininos en el medio artístico, editando sus programas y posteriormente como asistente de dirección. Ellos son también los productores y escritores de su serie biográfica. Durante su época con Viruta y Capulina, un actor y director de teatro le pidió a Chespirito que lo cubriera en una obra donde no iba a poder actuar, siendo esta no solo la primera experiencia de Bolaños en teatro, sino que además tuvo el privilegio de actuar al lado de grandes estrellas de la época, como doña Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez. Por cierto que Eugenio ha contado en varias ocasiones cómo Chespirito le envió una carta para levantarle el ánimo tras el fracaso de su telenovela cómica No Tengo Madre de 1997, felicitándolo además por atreverse a hacer algo diferente. Hiciste algo sumamente valioso, intentar algo nuevo. Quien no tiene valor para hacer esto, que se quede en ese vasto terreno de la mediocridad. El mismo Chespirito contó en su autobiografía que las rencillas entre Viruta y Capulina comenzaron por este último, quien al ganar más popularidad, de manera arrogante le diría a Viruta que como la gente se ría gracias a él, debería llevarse un porcentaje de ganancias más alto. A pesar de que Viruta aceptó el trato, eventualmente este comportamiento egocéntrico de Capulina terminaría por separar a la pareja de comediantes. Cuando Capulina continuó sus shows en solitario, más de una vez llegó a discutir con Chespirito por ponerle chistes a otros actores que no fueran él, ya que buscaba ser el único que destacara en sus rutinas humorísticas, algo con lo que Chespirito no concordaba, quien entonces llegó a pensar que si tuviera su propio programa, buscaría hacerse de los mejores comediantes para que todos pudieran aportar algo. Luego de renunciar para Capulina, Chespirito seguiría escribiendo durante un tiempo para otros programas como Alegrías Musicales Adams, con César Costa y Alejandro Suárez, quienes se volvieron sus grandes amigos. De todos los personajes populares de Chespirito, el Dr. Chapatín sería el primero en ser creado, y si bien hizo su debut en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en un inicio había sido pensado para participar en un programa muy distinto llamado El Hotel de Kipi,
protagonizado por la actriz Kipi Casado, producido por su esposo Sergio Peña y escrito por Chespirito. En él aparecería el personaje de un anciano interpretado por el actor Arturo Cobo, que eventualmente fallecería dentro de la trama, pero el actor nunca llegaría a la grabación del piloto, por lo que Roberto debió suplirlo consiguiendo una peluca y bigotes blancos, además de unos lentes antiguos. Sin embargo, tras escribir el segundo episodio del programa, este sería cancelado debido al embarazo de Kipi Casado, que era de alto riesgo. El haber practicado boxeo en su juventud habría dejado a Chespirito con el tabique nasal bastante chueco, causando que solo pudiera respirar por su fosa nasal izquierda. En el transcurso de los años trató de corregirlo con un par de cirugías, pero sin éxito. No sería sino hasta el año 2000 que se sometería a una tercera cirugía que finalmente le haría poder respirar normalmente. Esta experiencia lo haría reflexionar sobre dicho deporte, del cual con el paso de los años se alejó, ya que llegó a la conclusión de que era muy primitiva y salvaje, puesto que a diferencia de otros lo único que buscaba era hacerle daño a otro ser humano. Lo mismo llegó a pensar de la tauromaquia. En 1966, Horacio Gómez, hermano de Chespirito, perdería al menor de sus hijos, Eduardo, con apenas 4 años, debido a que se había tragado un objeto que se desvió hasta alojarse en un pulmón, por lo que fallecería durante una intervención quirúrgica. Según el mismo Roberto, después de esto fue testigo de cómo su hermano se llenó de canas en tan solo un par de meses. Chespirito detestaba a los cronistas de fútbol, ya que según él, por lo menos los de su país, alentaban las actitudes antideportivas, además de que no sabían expresarse y mucho menos sabían de fútbol. Por lo mismo metía muchos chistes sobre esto dentro de sus programas, al igual que con los árbitros. Sí, bueno, pues critico a los de acá, porque no saben hablar, porque no saben ver, porque cometen muchos errores, no conocen bien de fútbol. En mayo de 1968 le diagnosticarían un tumor canceroso en el páncreas a su madre, quien fallecería el 22 de diciembre de ese mismo año en casa de su hijo Francisco. Horacio Gómez fallecería en noviembre de 1999 de un paro cardíaco, y su hermano mayor Francisco tan solo un año después, en agosto, por la misma causa. A pesar del éxito que fue Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito decidió terminarlo poco después de un año, no solo porque no le gustaba tener que burlarse de otros artistas y personajes famosos, sino además porque sus chistes resultaban bastante temporales, así que solo funcionaban para la fecha en la que salía el programa, y de no ser así no se entendían o hasta le podían causar problemas. Chespirito conocería a Carlos Villagrán porque este, a pesar de ser fotógrafo, comenzaba a hacer sus pininos en la televisión actuando en un programa que Rubén Aguirre animaba, y sería en una fiesta de estos mismos donde vería el talento de Villagrán para la comedia, en un acto que ofrecieron donde Rubén se hacía pasar por ventríloco y Carlos hacía de un muñeco llamado Pirolo, que hablaba con los cachetes inflados. El primer país donde se transmitiría el Chapulín Colorado fuera de México sería Guatemala. Posteriormente sería transmitido en Puerto Rico y República Dominicana. Valiéndose de su vasectomía realizada en 1969, con su creciente popularidad en la televisión, Chespirito no tardaría mucho en engañar a Graciela con innumerables mujeres que lo topaban buscando algo más que un simple autógrafo, en las giras que hacía con el elenco de La Vecindad. Con la creación de Televicine en 1978, el productor Valentín Pimstein le ofreció a Chespirito que la primera película que produjeran debería ser protagonizada por alguno de sus personajes. Sin embargo, Roberto se negó rotundamente en llevar al Chavo y al Chapulín a la pantalla grande por varias razones. Algunas de ellas eran que no quería que la gente lo viera en una pantalla tan enorme, puesto que notarían de más sus arrugas cuando interpretara al Chavo, además de que le resultaba muy difícil poder hacer algo muy diferente fuera de La Vecindad, y pensar que si hacía lo mismo que en la televisión, entonces nadie la iba a querer ir a ver. Por parte del Chapulín Colorado pensó que para lograr los efectos que solía utilizar, pero con la calidad que se requería, habría que conseguir una inversión descomunal, lo cual resultaba imposible para una película mexicana. Así que decidió hacer algo completamente diferente basándose en el deporte de sus amores y del gusto de toda Latinoamérica, el fútbol, siendo así como nacería el chanfle. En esta película colaboraría por primera vez Raúl El Chato Padilla, quien tras la partida de Don Ramón pasaría a formar parte de La Vecindad como Jaimito el Cartero. En 1977, Carlos Villagrán citaría a Chespirito en un Vips para darle a conocer que quería probar suerte por separado con el personaje de Kiko, y quería su autorización para hacerlo. Según cuenta Roberto en su biografía, aceptó, y cuando Villagrán le pidió un consejo, este le diría que no se quedara solo con el personaje de Kiko, sino que los dosificara interpretando a otros personajes distintos, consejo que no siguió muy al pie de la letra. A pesar de que la película del Charrito se estrenó en 1984, esta se había filmado incluso antes que el Chanfle 2, siendo además el debut de Chespirito como director de cine. Sin embargo, debido a que a Emilio Azcárraga no le gustó, pidió que se reeditara y que fuera estrenada directo en televisión, a lo que Chespirito se negó.
por lo que se quedaría enlatada. Esto mismo hizo que el propietario de Televisa no quisiera dejar a Chespirito dirigir la secuela del Chanfle. Sin embargo, luego de que el comediante amenazara con que no dejaría que nadie más la dirigiera, no le quedó de otra más que aceptar. El Chanfle 2 sería un éxito en taquilla, lo que permitió poder estrenar Charrito en el cine con un éxito similar. En 1991, el mismísimo Pelé le llamaría a Roberto para invitarlo a filmar una película con él. Sin embargo, él esperaba que apareciera con el personaje del Chavo, cosa a la que de nuevo se tuvo que negar debido a que no quería llevar al personaje al cine y mucho menos ahora que estaba más grande de edad. Según contó Chespirito, a finales de los años 70, Carlos Villagrán buscaría a Emilio Azcárraga pidiéndole un programa en solitario para el personaje de Kiko. Este lo consultaría con Roberto, quien como único requisito pediría que se le diera el crédito como creador del personaje, tal como lo haría con María Antonieta años más tarde. Solo que en este caso Villagrán se negó alegando que el personaje era suyo y posteriormente lo demandaría, en una batalla que perdió bastante rápido puesto que él mismo había firmado años atrás un papel donde admitía que Chespirito era el único propietario del personaje. ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Roberto conoció a Edgar Vivar por la recomendación de su amigo Nacho Brambila, cuando se encontraba buscando a alguien que pudiera interpretar al casero de la vecindad. A pesar de ser médico, Vivar tenía experiencia en teatro y había grabado varios comerciales, entonces Chespirito lo citaría al día siguiente. Cuando Edgar llegó al estudio, el comediante se encontraba a mitad de una escena que hizo que Vivar estallara de la risa. De inmediato gritaron corte y Chespirito se acercó a él preguntando si se trataba de Edgar. Él asintió apenado, y sin decir mucho, Chespirito le dijo que estaba contratado. En 1987, Chespirito vería la entrevista que le hicieron a un ratero de la vida real, quien muy descaradamente le llamaba profesional lo que hacía. Esto haría reflexionar a Bolaños, quien solía hacer chistes similares con los personajes de los Caquitos. Hasta ese entonces no había pensado que podría haber mucha gente que no pudiera separar la ficción de la realidad, por lo tanto tomaría la decisión de hacer que los Caquitos se volvieran personas honradas. Esto luego de ver en la tele el episodio en el que todos llamaban ratero al Chavo del Ocho. O sea, hace que la gente inocente puede salir perjudicada. Similar a lo ocurrido con el señor Barriga en uno de los episodios del Chavo, el doctor le recomendaría a Roberto irse a vivir al nivel del mar, debido al frágil estado de su salud, siendo esta la razón por la que los últimos años de su vida los pasaría en su residencia de Cancún. Finalmente, el famoso comediante fallecería el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años por la enfermedad de Parkinson. Graciela, su esposa, había fallecido tan solo un año antes, algo que según Florinda le dolió mucho a Roberto. Carlos Villagrán asistió a su velación dentro de las instalaciones de Televisa burlando a los guardias y pudo darle el pésame a Florinda. Sin embargo, justo después de esto, los guardias del lugar le pidieron que se retirara. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si llegaste hasta esta parte te agradezco bastante y espero por supuesto que me puedas ayudar dejando tu like y comentando, así como compartiendo el video con todo el mundo. También me gustaría que comentaras acá abajo cuál de todos los datos curiosos te sorprendió más. Ya sabes que yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.